Va, listos. Entonces el tema de hoy era columna vertebral, va mucha. Este, Como siempre vamos a empezar solo recordando cuáles son los objetivos para esta semana, y lo que dice su programa es que debe reconocer, identificar y describir la conformación, configuración y constitución de la columna vertebral. Vamos a hablar un poquito de generalidades de la columna vertebral. Este, Sabemos que la columna vertebral consta de 33 vértebras, como vimos la semana pasada, sus componentes, 33 vértebras y sus componentes que las unen en una organización funcional y estructural única. La columna vertebral es reconocida como un tallo longitudinal óseo que por sus características es resistente, pero también bastante flexible. Está localizada en una posición medial y posterior en el tronco. Se extiende desde la cabeza hasta la pelvis. Y aparte de las funciones en cuanto a movilidad que tiene, también se reconoce que una de sus funciones primordiales es envolver y proteger a la médula espinal. Según lo que nos dice Rubier, la columna vertebral tiene aproximadamente 75 centímetros de longitud. Obviamente esto va a variar en cuanto a diversos factores, ¿verdad? No todas las personas van a tener la misma longitud. Y obviamente va a variar con respecto a entonces 75 centímetros de longitud. Obviamente va a variar dependiendo de raza, sexo, etcétera, etcétera. Reconocemos que la columna vertebral tiene múltiples curvaturas que vamos a ver un poquito más adelante en esta clase. Y según lo que nos dice Rubier, en cuanto a su configuración externa, podemos dividirla en una porción superior, que es donde están localizadas las vértebras más móviles, las 25 vértebras móviles que habíamos hablado la semana pasada, y una porción inferior o iliopúbica, que es un poquito menos móvil, ¿verdad? En cuanto a su configuración externa, también Rubier nos menciona que podemos reconocer en la columna vertebral 4 caras y un conducto vertebral. Las caras obviamente van a ser entonces una anterior, una posterior y 2 laterales. Bueno, eso en cuanto a las generalidades de la columna vertebral. Para el estudio de la columna vertebral, ahorita vamos a dividirla en articulaciones de la columna vertebral, después vamos a ver los movimientos de la columna vertebral, después vamos a pasar a las curvaturas, y por último vamos a ver la irrigación y la vascularización y la inervación de la columna vertebral. ¿Ok? Entonces, pasemos a las articulaciones de la columna. Las articulaciones de la columna, van a estar dadas por varias, o sea, la articulación en conjunto de la columna va a estar dada por varias articulaciones a lo largo de sus diferentes regiones. Pero vamos a hablar principalmente de las articulaciones de los cuerpos vertebrales, articulaciones de los arcos vertebrales, las articulaciones cráneo-vertebrales, y aparte vamos a ver también las costovertebrales y las sacroiliacas, pero esas no las vamos a tocar en esta clase. Entonces empecemos con las articulaciones de los cuerpos vertebrales. Sabemos que las articulaciones de los cuerpos vertebrales son sínfisis o articulaciones cartilaginosas secundarias. Tienen como funciones principales soportar el peso y proporcionar fuerza. Sus superficies articulares están conectadas por discos y por ligamentos. Podemos verlos aquí en el esquema. Los discos están marcados en azul y los ligamentos marcados en verde. Para hablar un poquito más específicamente de los discos, sabemos que el disco intervertebral se compone de un núcleo pulposo y un anillo fibroso. El núcleo pulposo, como lo pueden ver acá en el esquema marcado en color anaranjado, está constituido por 88% de agua en el nacimiento y es más cartilaginoso que fibroso. Esta naturaleza semilíquida que tiene el núcleo pulposo es lo que le proporciona flexibilidad y elasticidad. Los núcleos pulposos generalmente se pueden deformar por las fuerzas verticales que actúen sobre ellos y entonces pueden adoptar una configuración más ancha cuando se comprimen o pueden volverse más estrechos cuando se tensan o se distienden, como dice su libro un ejemplo, cuando por ejemplo que una persona esté colgando, en ese momento se pueden estrechar porque están distendidos. Como pueden ver en el esquema, el núcleo pulposo se sitúa en el centro y posterior en el disco. Es importante que recuerden que el núcleo pulposo es avascular, pero su nutrición está dada a través de difusión por medio de los vasos periféricos al anillo y al cuerpo. Estos vasos los vamos a ver un poquito más adelante, pero recuerden que
El núcleo pulposo entonces se nutre a través de difusión. Y la otra parte del disco intervertebral entonces es el anillo fibroso. El anillo fibroso son prácticamente varias laminías concéntricas de fibrocartílago. Están localizadas o están distribuidas en varias capas. El anillo fibroso se inserta, o las laminías del anillo fibroso se insertan en los rebordes epifisarios. Se recuerdan que cuando vimos la semana pasada las vértebras, vimos que en el cuerpo vertebral el borde está constituido por hueso compacto y se denomina anillo epifisario. Ahí es donde se van a insertar entonces estas laminías del anillo fibroso. Como se pueden dar cuenta en el esquema, el anillo fibroso es más delgado en la parte posterior y, según dice su libro, en personas ya adultas, en la región cervical puede incluso no existir anillo fibroso aquí en la parte posterior. En su libro les menciona cuál es la dirección que adoptan estas fibras de fibrocartílago. Tenemos un esquema que más o menos lo ejemplifica. Dice su libro que las fibras cursan oblicuamente de una vértebra a otra, más o menos en unos 30 grados o más, desde la vertical. Entonces vean aquí, en el esquema tenemos un disco intervertebral, podemos ver sus laminías concéntricas, un núcleo pulposo que es el centro, ¿verdad? Las laminías concéntricas, y aquí tenemos como un acercamiento hacia una laminía. Aquí podemos ver la dirección de las fibras que adopta desde una vértebra hasta la otra, digamos, ¿sí? Y adopta o sigue un trayecto más o menos a 30 grados de la vertical. Y también les menciona ahí que las fibras de las laminías adyacentes se entrecruzan en direcciones opuestas y en ángulos mayores a 60 grados. O sea, las laminías que están una pegada a la otra, como acá, se van a entrelazar y a entrecruzar en múltiples direcciones opuestas y con una oblicuidad mayor de 60 grados. ¿Ok? Sabemos entonces que los discos intervertebrales proporcionan una unión potente entre los cuerpos vertebrales, y es de esta manera entonces que forman una columna continua semirrígida. Los discos intervertebrales entonces componen aproximadamente el 20 al 25% de la longitud total de la columna, y una de sus funciones principales es la de absorber choques. Esto lo logran gracias a su deformabilidad elástica. Es lo que estaba mencionando ahorita con lo del núcleo pulposo. Se puede deformar y, siendo elástico, obviamente pues puede regresar a su configuración normal, y esto es lo que le permite entonces absorber choques y fuerzas verticales. Si se dan cuenta, en este esquema podemos evidenciar otra función importante del disco intervertebral, y es que forma la mitad inferior del foramen intervertebral. Se recuerdan que la clase pasada habíamos hablado del foramen intervertebral, es a través del cual atraviesa principalmente el nervio espinal y otras estructuras vasculares, pero su porción inferior está formada entonces por el disco intervertebral. Otro dato importante es que sabemos que entre las articulaciones de atlas y axis no existe disco intervertebral, y el disco intervertebral funcional más inferior de todos es el que está localizado entre L5 y S1. Como sabemos que las articulaciones de los cuerpos vertebrales son sínfisis, también tienen ligamentos que ayudan a estabilizar la articulación. Los ligamentos que ayudan a estabilizar las articulaciones de los cuerpos vertebrales son entonces el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior. Vamos a ver primero el ligamento longitudinal anterior. El ligamento longitudinal anterior entonces es reconocido como una banda fibrosa ancha que conecta las caras anterolaterales de los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales. Se extiende desde la cara pélvica del sacro hasta el tubérculo anterior de atlas, y también se ancla al hueso occipital por delante del foramen magno. Aquí en el esquema podemos ver el ligamento longitudinal anterior más o menos a la altura de las vértebras lumbares. Esta es una vista anterior y esta sería una vista lateral. Les menciona su libro ahí que el ligamento longitudinal anterior cubre hasta las caras laterales del cuerpo
es decir, que llega hasta el foramen intervertebral, es decir, aquí es un esquema que está ejemplificando nada más, pero según la disposición del ligamento longitudinal anterior debería llegar hasta acá, hasta los forámenes intervertebrales, ¿no, mucha? Aparte de eso, pues podemos mencionar que tiene varias funciones. Entre ellas se menciona que impide la hiperextensión de la columna. Y esto es importantísimo porque el ligamento longitudinal anterior va a ser el único ligamento que limita la extensión. Todos los demás ligamentos que vamos a mencionar durante la clase de hoy pueden participar limitando la flexión, pero el único de la columna vertebral que limita la extensión es el ligamento longitudinal anterior. Otra de sus funciones principales es que mantiene la estabilidad de las articulaciones entre los cuerpos vertebrales. Pasemos ahora al ligamento longitudinal posterior. El ligamento longitudinal posterior, entonces, en comparación con el longitudinal anterior, es una banda fibrosa ancha que conecta es una banda fibrosa más estrecha y débil que la anterior. Cursa por dentro del conducto vertebral, como pueden ver acá en el esquema. Esta es una imagen de una columna donde tiene seccionado el arco transverso. Si se dan cuenta, aquí lo que tenemos son los pedículos seccionados, y entonces podemos ver la cara posterior del cuerpo vertebral y la cara posterior de los discos intervertebrales. ¿Sí? Si siguen hacia anterior, lo que está marcado aquí en anaranjado es el ligamento longitudinal anterior. El ligamento longitudinal posterior, entonces, es este que tenemos aquí marcado en amarillo. Y menciona su libro que este ligamento se fija Princeton C2. Esto es importante y lo vamos a ver un poquito más adelante porque es importante que se extienda hasta C2. Sus funciones principales van a ser que se opone débilmente a la hiperflexión y ayuda a evitar o redirigir la hernia posterior del núcleo pulposo. Recuerdan que ahorita mencioné que se une firmemente a los discos intervertebrales, y entonces esto es lo que le proporciona la capacidad de limitar el desarrollo de una hernia de disco, ¿ok? La hernia de disco generalmente protruye hacia posterior, y entonces este ligamento es el que va a intentar limitar el desarrollo de esa hernia, ¿ok? Ya que hablamos de las articulaciones de los cuerpos vertebrales, pasemos ahora a hablar de la articulación de los arcos vertebrales. Las articulaciones de los arcos vertebrales son las que nosotros conocemos como articulaciones sigapofisarias, ¿ok? Ya las habíamos mencionado un poquito en la clase pasada. Las articulaciones sigapofisarias son las que se dan a través de las superficies articulares de los procesos articulares de cada vértebra, superior e inferior respectivamente. Las articulaciones sigapofisarias entonces son articulaciones sinoviales planas, y por ser una articulación sinovial, entonces debemos recordar, a principio de año habíamos hablado de que las articulaciones sinoviales siempre van a contar con una cápsula articular y ligamentos que refuerzan la articulación, ¿ok? Entonces tenemos que estar rodeada por una cápsula que se une a los bordes de las superficies articulares. Las superficies articulares son esto que estamos viendo aquí todavía un poquito en celeste, y la cápsula articular se une entonces en estos bordes donde están de las superficies articulares, ¿ok? Recuérdense que en la región cervical las cápsulas articulares son especialmente laxas, y eso es lo que le permite una mayor movilidad en esa región. Si hablamos entonces de los ligamentos accesorios, sabemos que los ligamentos se van a encargar de fortalecer y de reforzar la articulación, y específicamente aquí en la articulación de los arcos vertebrales, los ligamentos van a unir las láminas, los procesos espinosos y los procesos transversos. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Las articulaciones sigapofisarias entonces permiten movimientos de deslizamiento entre sus superficies articulares, y sabemos que la forma y la disposición que tienen estas superficies articulares son las que van a determinar qué tipo de movimiento pueden realizar. Otro dato importante de las articulaciones sigapofisarias va a ser su inervación. Lo que menciona su libro es que la inervación de las articulaciones sigapofisarias está dado por las ramas articulares de los ramos mediales del ramo posterior de los nervios espinales. ¿Ok? ¿Qué significa todo este trabalenguas? Si miran aquí el esquema, aquí en el foramen vertebral debería estar la médula espinal, ¿sí?
Recordemos que la médula espinal tiene entonces una raíz posterior y una raíz anterior. Estas dos raíces se juntan y forman el nervio espinal, ¿ok? Después de que sale a través del foramen intervertebral, el nervio espinal se va a dividir en una rama anterior y en una rama posterior. Aquí la que tenemos es la rama posterior, bien ejemplificada. Y esta rama posterior todavía se va a subdividir en un ramo medial, en un ramo lateral y a veces tiene también un ramo intermedio. Este ramo medial, que es el que está aquí señalado, ustedes lo están viendo aquí, este ramo medial es el que va a dar entonces las ramas articulares que van hacia las articulaciones sigapofisarias. Si miran aquí el esquema, lo que tenemos aquí es un proceso superior, ¿ok? Y aquí tiene un pedacito de cápsula articular todavía, y acá están llegando los nervios a una articulación sigapofisaria. ¿Ok? Como resumen, las articulaciones sigapofisarias están inervadas por los ramo posterior, ¿ok? Eso les da un poco de sentido. Habíamos mencionado entonces que tienen, como son articulaciones, tienen cápsula y tienen ligamentos. Estos ligamentos accesorios, habíamos mencionado que unen las láminas, los procesos espinosos y los procesos trans, que conocemos como ligamentos amarillos. Están aquí señalados en el esquema precisamente en un color amarillo. Los ligamentos amarillos entonces unen las láminas de los arcos vertebrales, se extienden casi verticalmente y, si se dan cuenta, se unen y se mezclan en la línea media. Este esquema que tenemos acá es una vista anterior de la columna lumbar. Podemos ver entonces que hay una sección de la parte anterior de la vértebra donde se resecó prácticamente el cuerpo vertebral. Aquí podemos ver todavía una porción de los pedículos y aquí atrás se ven las láminas. ¿Okay? Entonces las láminas están siendo unidas o articuladas entre sí por el ligamento amarillo, y si se dan cuenta el ligamento amarillo, igual que las láminas, se une aquí en la línea media. ¿Okay? En la región cervical los ligamentos amarillos son anchos y delgados. Su grosor va aumentando a medida que va descendiendo. Entonces en la región torácica son todavía más gruesos y en la región lumbar todavía más gruesos, menciona su libro. ¿Qué funciones tienen entonces los ligamentos amarillos? Las funciones principales que tienen es que se oponen a la separación de las láminas, obviamente, ¿verdad? Si las están uniendo aquí, se oponen a la separación entre lámina y lámina, limitan la flexión brusca de la columna y con eso evitan lesiones en los discos intervertebrales. Además, ayudan a preservar las curvaturas normales y ayudan a enderezar la columna después de que se realiza un movimiento de flexión. ¿Ok? Entonces aquí en el esquema, desde la visión lateral, podemos ver cómo se extiende de lámina a lámina, y desde la visión anterior igual, cómo se extiende de lámina a lámina y cómo se juntan en la línea media. Si seguimos hablando de los ligamentos accesorios de las articulaciones del arco vertebral, entonces pasamos al ligamento interespinoso. Los ligamentos interespinosos se encargan de unir o de articular los procesos espinosos. Son ligamentos débiles y a menudo son membranosos y se insertan desde la raíz hasta el vértice del proceso espinoso. Aquí lo pueden ver ustedes marcado en rojo. Estos serían los ligamentos interespinosos. Entonces, si se dan cuenta, se extienden desde la raíz del proceso espinoso hasta el vértice del proceso espinoso. ¿Ok? Son débiles y generalmente son membranosos. Pasamos ahora al ligamento supraespinoso. El ligamento supraespinoso generalmente son potentes y fibrosos, asemejan un cordón y conectan los vértices de los procesos espinosos. Si se dan cuenta, está marcado aquí en azul. Entonces lo pueden ver ustedes con una forma como de un cordón, los vértices de los procesos espinosos, ¿ok? Completamente diferente a lo que hacen los interespinosos. El supraespinoso va a conectar, articular los vértices de los procesos espinosos, ¿ok? Importante a fusionar con el ligamento nucal. El ligamento supraespinoso conecta los vértices
desde C7 hasta el sacro, o sea que el ligamento nucal empieza a partir de C7 para arriba, ¿ok? Lo vamos a ver acá entonces. El ligamento nucal está descrito como un ligamento fuerte y ancho, está compuesto por un grueso tejido fibroelástico y se extiende desde la protuberancia occipital externa, lo pueden ver aquí en el esquema, entonces desde la protuberancia occipital externa y el borde anterior del foramen magno hacia los vértices de las espinas, de los procesos espinosos de las vértebras cervicales, ¿ok? Entonces, dice su libro que también este ligamento nucal es importante porque proporciona inserción a músculos que se unen a los procesos espinosos en otros niveles vertebrales, ¿ok? Entonces pueden darse cuenta que aquí en la región cervical está cubierto completamente los procesos espinosos, ¿verdad? Y siguen habiendo ligamentos interespinosos, pero el ligamento nucal es bastante grande, bastante ancho y bastante fuerte, ¿ok? Pasemos a los ligamentos intertransversos. Los ligamentos intertransversos son los ligamentos que conectan los procesos transversos adyacentes. Pueden verlos aquí marcados en el esquema en color morado. Menciona su libro que estos ligamentos, su constitución va a variar dependiendo de la región en donde estén localizados. Es así como los ligamentos transversos de la región cervical. Se trabó. No se mira. Voy. ¿Sí vieron el nucal, no? ¿El nucal sí? Bueno, entonces... Sí, todavía lo alcanzamos. Intertransversos. Ahora ya se mira, ¿verdad? Bueno, los intertransversos entonces son... Sí, Están aquí en morado. Y como les decía, entonces se articulan los procesos transversos adyacentes. Va a variar su composición dependiendo de la región de la columna donde estén localizados, y entonces en la región cervical se compone generalmente de fibras dispersas, en la región torácica son cordones fibrosos, y en la región lumbar van a ser delgados y membranosos. ¿Okay? Bueno, y eso es lo que, con eso terminamos entonces la articulación del arco vertebral. Pasemos ahora a las articulaciones craneovertebrales. Las articulaciones craneovertebrales, como bien lo dice el nombre, van a ser las que van a provocar la unión entre el cráneo y las primeras dos vértebras de la columna cervical. Las articulaciones craneovertebrales entonces son articulaciones sinoviales, pero el detalle importante de estas es que carecen de disco intervertebral. Recordemos que la región cervical generalmente tiene una amplia gama de movimientos, pero entre estas articulaciones está la gama de movimientos más amplia de todas las articulares o los elianos, tanto los occipital y axial. Aquí, como ven en el esquema, tenemos ejemplificado cómo es una vista desde posterior al haber quitado el arco vertebral del atlas y de axis, cómo nos quedan entonces las articulaciones entre ellos dos, y aquí arriba el hueso occipital. ¿Okay? Hablemos entonces de la articulación atlanto-occipital. La articulación atlanto-occipital se produce entre las superficies articulares superiores del atlas y los cóndilos occipitales. Si miran este esquema acá, tenemos una visión posterior del hueso occipital aquí arriba, y esto que está acá serían sus cóndilos occipitales, ¿ok? Y también tenemos una visión más o menos desde póstero superior del atlas, y esto que tenemos acá serían entonces sus superficies articulares superiores. Si las vemos ahora marcadas, entonces vemos cómo se articula una con la otra. Si se recuerdan, en la clase pasada vimos que las superficies articulares del atlas son cóncavas, ¿ok? Y los cóndilos occipitales son convexos, entonces se articulan perfectamente uno con el otro, ¿ok? La articulación atlanto-occipital, entonces sabemos que es una articulación sinovial y es de tipo condilio. Reconocemos entonces que su cápsula es delgada y laxa, y eso es lo que le permite mayor movilidad. Los movimientos que se pueden producir a partir de esta articulación son flexión. La flexión es el principal de los movimientos que puede producir la atlanto-occipital, pero también puede producir extensión, inclinación lateral y rotación.
Hay un detalle importante con la articulación atlanto-occipital y es que tiene una membrana atlanto-occipital. La membrana atlanto-occipital se divide en dos láminas, digamos, una anterior y otra posterior. La lámina anterior nace desde el arco anterior del atlas y se va a ir a insertar en el borde anterior del foramen magno, así como está en este esquema más o menos, ¿ok? Entonces nace o se origina a partir del arco anterior del atlas y se va a ir a insertar en el borde anterior del agujero magno. Y la membrana atlanto-occipital posterior está esquematizada aquí también, nace a partir del arco posterior del atlas y se dirige hacia superior para insertarse en el borde posterior del foramen magno, ¿ok? La utilidad de la membrana atlanto-occipital es que ayuda a evitar los movimientos excesivos de las articulaciones atlanto-occipitales, ¿ok? Básicamente. Bueno, esta es una imagen que nos ejemplifica ya la articulación del atlas con el occipital, y entonces vemos acá sus superficies articulares ya como ensambladas, digamos. Pasemos a la articulación atlantoaxial. La articulación atlantoaxial en realidad son 3 articulaciones en una. Sabemos que tiene 2 articulaciones laterales y una media. Las articulaciones laterales están marcadas acá en estos cuadros celestes y están dadas entre las caras superiores del axis y las caras inferiores del atlas. Estas articulaciones atlantoaxial laterales son articulaciones sinoviales planas de tipo deslizante. Y la articulación atlantoaxial media es la que se produce entre la apófisis odontoides y la cara articular la cara articular para el diente del arco anterior del atlas, ¿ok? Esta es una articulación de tipo trocoide, ¿ok? Entre el diente y el arco anterior del atlas es de tipo trocoide. Y aquí entonces entre las superficies articulares superiores del axis e inferiores del atlas es una articulación sinovial plana, de tipo deslizante, ¿ok? La importancia de las articulaciones atlantoaxiales es que permiten que la cabeza gire de un lado al otro. Ya habíamos mencionado en la clase pasada que en la rotación de la cabeza, la apófisis odontoides es la que funciona como un eje o como pivote para que gire la cabeza, ¿ok? Aquí tenemos otro esquema para ejemplificar ya la articulación. Esto ya lo habíamos visto en la semana pasada, pero podemos ver cómo las caras articulares se acoplan y cómo también se acopla el diente con su cara articular del arco anterior del atlas. Habíamos mencionado entonces, recordemos que las articulaciones sinoviales generalmente cuentan con ligamentos que ayudan a fortalecer la articulación. Entonces vamos a hablar de las articulaciones de los ligamentos, que fortalecen la articulación atlantoaxial. Y entre esos vamos a mencionar entonces el ligamento cruciforme del atlas. El ligamento cruciforme del atlas se compone de el ligamento transverso, que lo pueden ver aquí marcado. El transverso del atlas ya lo habíamos desde la semana pasada, ¿sí? Ligamento transverso que se extiende desde una masa lateral hacia la otra y por detrás de la apófisis odontoides. Y además se compone también de fascículos longitudinales, uno superior, ¿ok? Y uno inferior. El fascículo longitudinal superior se extiende entonces desde el ligamento transverso del atlas y se va a ir a anclar superiormente hacia el hueso occipital. El fascículo longitudinal inferior entonces se va a extender desde el ligamento transverso y se va a ir a insertar inferiormente en el cuerpo de C2, ¿ok? En el esquema de aquí a la izquierda entonces tenemos seccionado el fascículo longitudinal superior y está levantado para poder descubrir los ligamentos que vamos a ver a continuación, ¿ok? Pero aquí en el lado derecho es donde tenemos el ligamento cruciforme completo, ¿ok? Entonces formado por el ligamento transverso del atlas y los fascículos longitudinales, tanto superior como inferior. Otros ligamentos que refuerzan la articulación atlantoaxial serían los ligamentos alares, que son estos que tenemos marcados acá en azul.
En la diapositiva previa vimos cómo se había seccionado este fascículo longitudinal superior para poder observar entonces estos ligamentos alares. Los ligamentos alares son dos y se extienden uno a cada lado del diente o de la apófisis odontoides, ¿ok? Se extienden desde el diente hasta los bordes laterales del foramen magno. Si se dan cuenta, esto que está hasta acá arriba es el hueso occipital, ¿ok? Esto que tenemos aquí es el foramen magno. Y entonces este sería el foramen magno, y entonces los ligamentos alares se van a extender desde la apófisis odontoides hacia los bordes laterales del foramen magno, ¿ok? Dice su libro que tienen un diámetro aproximado de 0.5 centímetros y su función es unir el cráneo con las primeras dos vértebras de la columna vertebral. Una de sus funciones principales es que restringen la rotación excesiva, ¿ok? Un detalle bien importante, eso es como pregunta de examen. Entonces, los ligamentos alares restringen la rotación excesiva, ¿ok? Y pasemos a hablar de otro detalle importante, que es la membrana tectoria. La membrana tectoria es una potente continuación superior del ligamento longitudinal posterior. ¿Se recuerdan que habíamos hablado? Doctor, perdone, se volvió a trabar. Gracias. ¿Eso sí los vieron, los ligamentos alares, sí? Más o menos. Bueno, los ligamentos alares eran estos que estaban marcados en azul, ¿verdad? Ya dijimos, desde la apófisis odontoides hasta los bordes laterales del foramen magno. Y si continuamos, entonces tenemos también la membrana tectoria, que es una potente continuación superior del ligamento longitudinal posterior. Se recuerdan que habíamos hablado que el ligamento longitudinal posterior se acababa más o menos en C2, y que era un detalle importante eso. Su continuación hacia superior entonces es la membrana tectoria. La membrana tectoria se ensancha y pasa posterior a la articulación atlantoaxial media y los ligamentos que la componen, o sea, el ligamento cruciforme y los ligamentos alares, ¿ok? Pasa por encima de esta articulación y se va a ir a insertar superiormente en la parte central del suelo de la cavidad craneal, que si se recuerdan cuando vimos cráneo, corresponde precisamente al clivus, ¿ok? Entonces la membrana tectoria va a ir desde el cuerpo de C2, es una continuación del ligamento longitudinal posterior, y se va a insertar hasta arriba en la superficie interna del occipital, ¿ok? Bueno, y con eso concluimos entonces las articulaciones, lo que es la articulación craneovertebral. Y con eso concluimos también todas las articulaciones de la columna. Pasemos a los movimientos. Bueno, los movimientos de la columna vertebral entonces sabemos que van a variar según la región y según cada individuo. Su libro incluso les menciona ahí una comparación con con personas que son contorsionistas, que obviamente tienen una flexibilidad y un rango de movimiento mucho mayor que en una persona normal, pues. Sabemos también que la gama de movimientos va a ir disminuyendo aproximadamente un 50% con el envejecimiento. Algo que es importante es que recordemos que la movilidad de la columna vertebral es en gran parte responsabilidad de la compresibilidad y la distensibilidad de los discos intervertebrales. Si pueden ver acá, es como una fórmula matemática más o menos, pues compresibilidad más distensibilidad de los discos es igual a movilidad de la columna vertebral. Entonces lo pueden ver aquí también ejemplificado en colores, para que no se les olvide tan fácil, pues la compresibilidad y distensibilidad de los discos da como resultado movilidad de la columna vertebral. ¿Ok? Los movimientos que podemos encontrar generalmente, o los principales movimientos que vamos a ver de la columna vertebral son la flexión, la extensión, la inclinación y también la rotación. Recordemos que la inclinación, ¿sí? Inclinación dijimos en este caso, pero se conoce también como una flexión lateral. ¿Ok? Es importante que recuerden que la flexión lateral es esto que es lo que inclina el torso hacia lateral, y el regreso del torso a su posición inicial en
en la posición anatómica se denomina extensión lateral, no flexión medial o algo más que se quieran inventar, es extensión lateral, ¿ok? Algo que es importante que deben recordar es que los movimientos de la columna vertebral se producen por los músculos del dorso, por acción de la gravedad y por los músculos anterolaterales del abdomen, ¿ok? Entonces la columna vertebral se va a movilizar gracias a la acción de esos tres factores importantes. La acción de los músculos del dorso, la acción de la gravedad y la acción de los músculos anterolaterales del abdomen, ¿ok? Sabemos también que a excepción del movimiento que existe entre C1 y C2, ningún otro segmento de la columna vertebral se mueve solito, digamos, o sea, todos se relacionan para producir algún tipo de movimiento, ¿ok? Y sabemos también que los movimientos de la columna son más libres en la región cervical y en la región lumbar que en la región torácica, sacra y coxígea, ¿ok? Hay diversos factores que pueden limitar el movimiento de la columna vertebral y los vamos a ver ahorita. Sabemos entonces que el movimiento de la columna vertebral se puede limitar por propiedades de los discos, específicamente el grosor del disco, la elasticidad del disco y la compresibilidad del disco, ¿ok? Además, se pueden limitar también por la forma y la orientación de las articulaciones higapofisarias, ¿ok? Se recuerdan que cuando vimos las vértebras, vimos cómo se orientaban de manera diferente las superficies articulares de los procesos articulares, ya sea en la región cervical, en la región torácica o en la región lumbar, ¿ok? Entonces, esa orientación que tienen las superficies articulares son las que les proporcionan diversos rangos de movimiento a las articulaciones a lo largo de las diferentes regiones de la columna vertebral. Aparte, también se van a ver limitados los movimientos de la columna por la tensión que existe en las cápsulas articulares, ¿ok? Ya habíamos mencionado durante esta clase que las cápsulas articulares de la región cervical generalmente son laxas y eso le provoca tener un rango de movimiento que en las demás regiones, ¿ok? Otros factores que limitan la movilidad de la columna vertebral van a ser la resistencia de los músculos y de los ligamentos, el hecho de que haya o no una fijación al tórax y el tejido circundante que está... el tejido circundante a la columna vertebral, ¿ok? Ya que conocemos estos factores que limitan la movilidad de la columna vertebral, entonces podemos hacer una comparación y evaluar, por ejemplo, la columna cervical y determinar cuáles son las razones por las cuales la columna cervical tiene un mayor rango de movimiento. Entonces pasemos a compararlos, ¿ok? Habíamos hablado entonces de las propiedades de los discos, ¿ok? Se recuerdan que habíamos hablado de grosor, elasticidad y compresibilidad. ¿Por qué? ¿Qué características tienen los discos de la región cervical que los hace tener una mayor movilidad? Pues lo que sabemos es que son más gruesos en relación a los cuerpos vertebrales y eso produce un mayor rango de movimiento. Habíamos hablado de que las articulaciones higapofisarias, entonces, dependiendo de su forma y de su orientación, van a proveer un mayor rango, un cierto tipo de movimiento, ¿ok? En la región cervical sabemos que las superficies articulares entonces son grandes y los planos son casi horizontales y eso les provoca un mayor rango de movimiento. Habíamos hablado también de la tensión que existe en las cápsulas articulares, ya habíamos dicho que son laxas y entonces eso aumenta su rango de movilidad. Y aparte el tejido circundante, ¿sí? Todos los tejidos que están cercanos o envolviendo las articulaciones juegan un papel importante, pero en el cuello, considerando que es relativamente delgado, entonces hay poco volumen de tejido circundante y eso también permite que haya un mayor rango de movimiento, ¿ok? Entonces estas son las razones principales por las cuales la región cervical tiene un mayor rango de movimiento en comparación con el resto de las regiones, ¿ok? Entonces, discos intervertebrales gruesos en relación a los cuerpos, superficies articulares grandes y en planos horizontales, cápsulas articulares laxas y poco volumen circundante. Bueno, ya que hablamos de esto, pasémonos ya a hablar de las curvaturas de la columna vertebral. Esta parte es la más fácil de la clase, creo yo. Las curvaturas de la columna vertebral son 4, cervical, torácica, lumbar y sacra. Hay que tener cuidado de no confundir las curvaturas con las regiones, ¿ok? Las curvaturas, entonces,
se pueden subdividir en dos grupos, las que son cifosis y las que son lordosis. ¿Qué es una cifosis y qué es una lordosis? Las cifosis son curvaturas cóncavas anteriormente, ¿ok? Como ver una C acá, ¿ok? Cóncavas anteriormente, y son entonces las curvaturas torácica y la curvatura sacra. La cifosis torácica y sacra se conocen también como curvaturas primarias. Las curvaturas primarias se desarrollan durante el periodo fetal y se conservan toda la vida por las diferencias de altura que existen entre las porciones anterior y posterior de las vértebras. ¿Okay? Este es un detalle bien importante que les tiene que quedar entonces. Curvaturas 4. ¿Cuáles son cifosis? La torácica y la sacra. ¿Okay? Estas cifosis al mismo tiempo se conocen como curvaturas primarias. ¿Y por qué son primarias? Porque se desarrollan desde el periodo fetal. ¿Ok? Básico. Bueno, ahora hablemos de lordosis. ¿Cuáles son las lordosis? Entonces, la lordosis se refiere a una concavidad posterior. ¿Ok? Cifosis, concavidad anterior. Lordosis, concavidad posterior. Entonces, las lordosis van a corresponder a las curvaturas cervical y lumbar. ¿Ok? Aquí marcada en verde y aquí marcada como en celeste. La cervical y la lumbar, entonces serían lordosis. Las lordosis se conocen también como curvaturas secundarias. Las curvaturas secundarias se producen como consecuencia de la extensión de la columna desde la posición de flexión fetal. En su libro hay un esquemita ahí que les pone un ejemplo de cómo está flexionada la columna vertebral en el periodo fetal, y a partir de esa flexión, mientras se va desarrollando el lactante, el niño, etcétera, etcétera, entonces se va extendiendo la columna vertebral y es que se producen estas curvaturas secundarias conocidas como lordosis. Generalmente estas lordosis se van haciendo obvias hasta la época del lactante, que es más o menos al año de edad, y se mantienen por las diferencias que existen en el grosor de las partes anterior y posterior de los discos, ¿ok? Entonces las cifosis se mantienen o se conservan por la diferencia que hay en las alturas de la porción anterior y posterior de los cuerpos vertebrales, y las lordosis se mantienen por la diferencia que existe entre las partes anterior y posterior de los discos. ¿Okay? Hay otros detalles importantes con respecto a las lordosis que vamos a mencionar ahorita, y es que se hace plenamente evidente la lordosis cervical cuando el lactante extiende la cabeza cuando está en decúbito prono y cuando la mantiene erguida cuando está sentado. ¿Okay? Y la lumbar se hace aparente, la lordosis lumbar se hace aparente cuando el lactante comienza a adoptar la posición erguida, empieza a mantenerse parado y empieza a caminar. ¿Okay? Otro detalle importante de la lordosis lumbar es que termina en el ángulo lumbosacro. ¿Okay? ¿Recuerdan que habíamos mencionado el ángulo lumbosacro en la clase pasada? Pues aquí es donde llega a terminar la lordosis lumbar. Y esas son las curvaturas de la columna vertebral, mucha. Ya para ir terminando, vamos a hablar entonces de la vascularización de la columna. El libro se hace un poquito bolas, creo yo, para explicar esto, pero vamos a ver si podemos mejorarlo un poquito la cosa. Estoy usando la misma imagen que tienen en su libro porque la verdad es que sí está bastante bien, pero la explicación me parece que se confunde un poco. Entonces, recordemos que para la vascularización de la columna, las vértebras van a estar irrigadas por ramas periósticas y ramas centrales de las arterias principales, ¿ok? Y arterias segmentarias. Arterias principales se va a referir entonces en la región cervical a las arterias vertebrales y a las arterias cervicales ascendentes. Cuando vimos la región cervical y los forámenes transversos, vimos que a través del foramen transverso atraviesa las vértebras, las arterias vertebrales, perdón. Esas arterias son las principales en la región cervical y son de donde van a nacer la irrigación para las vértebras cervicales. En las regiones del tronco, entonces van a ser arterias segmentarias. Las arterias segmentarias en el tórax son las intercostales posteriores, en el abdomen van a ser las arterias subcostales y arterias lumbares, y en la pelvis van a ser las arterias iliolumbares, las sacras laterales y la arteria sacra media. ¿Okay? Esas son arterias segmentarias. Aquí en esta imagen, en el ejemplo que tenemos acá, tenemos una arteria segmentaria lumbar. Si se dan cuenta, lo que pasa con estas arterias
es que cruzan anterolateralmente a la vértebra, ¿ok? Empiezan aquí desde la aorta anterior y lateral, una a cada lado, ¿ok? Una a cada lado y se van a extender o van a llegar hasta el foramen intertransverso y todavía hacia el arco vertebral. Empecemos desde acá entonces. Empieza en la aorta y las primeras ramas que van a dar en su región, en sus porciones anterolaterales van a ser las ramas periósticas y ramas centrales. Aquí lo pueden ver ustedes, está marcado. Ramas periósticas aquí anteriormente y ramas centrales son las primeritas que van a empezar a dar. De ahí se sigue extendiendo y llega hasta el foramen intervertebral, donde va a penetrar y se va a convertir entonces en una rama espinal. Las ramas espinales, ya que penetraron y llegaron al conducto vertebral, van a dar una rama anterior y una rama posterior. La rama anterior viene acá y va a dar arterias, va a emitir arterias nutricias hacia el interior de los cuerpos vertebrales, ¿ok? Son estas que podemos ver acá. Y se recuerdan que al principio de la clase hablamos que el núcleo pulposo era avascular y que se nutría por difusión de las arterias que estaban cercanas o en la periferia del anillo fibroso y del cuerpo vertebral, ¿ok? Entonces, el núcleo pulposo se va a nutrir por difusión de estas arterias, ¿ok? De las arterias nutricias e incluso de estas arterias periósticas y arterias y las ramas centrales, ¿ok? Por difusión va a llegar todos los nutrientes entonces al núcleo pulposo. Teníamos entonces una rama anterior que viene aquí al cuerpo vertebral y una rama posterior que se va a encargar de irrigar el arco vertebral, ¿ok? Aquí las tenemos, estas ramas pequeñas que van hacia el arco vertebral, ¿ok? Pero aparte de esta rama posterior, de la rama espinal, también tenemos la continuación de la mera arteria lumbar. Muchas veces se recuerdan que tiene un segmento aquí anterior y tiene también un segmento posterior. Y este segmento, rama posterior de la arteria lumbar, se va a encargar de irrigar las estructuras del arco vertebral, ¿ok? Solo un detalle importante con estas ramas de aquí del conducto vertebral. Recuérdense que va a dar entonces una posterior y una anterior, pero todas estas van a dar ramas ascendentes y descendentes que se pueden anastomosar con las mismas de los niveles adyacentes, ¿ok? Las ramificaciones que tenemos entonces aquí en el conducto vertebral de las ramas espinales van a continuar como arterias radiculares o como arterias espinales. Las arterias radiculares se van a encargar de la irrigación de los nervios, de las raíces de los nervios espinales, y las arterias, las ramas medulares se van a encargar de la irrigación de la médula espinal, ¿ok? Esa sería entonces la irrigación de la columna vertebral. La verdad es que no es tan complicado. Pasemos al drenaje venoso. En cuanto al drenaje venoso, igual saqué el esquema del libro porque está bastante bueno en realidad. Hablemos del drenaje venoso y sabemos que entonces que las venas vertebrales forman plexos a lo largo de la columna vertebral. Hay por lo menos 4 plexos en la columna vertebral, mucha. Tenemos plexos que son internos, ¿ok? Plexo anterior, plexos internos y plexos externos. Los plexos internos van a estar localizados en el conducto vertebral, ¿ok? Pero hay un plexo anterior, ¿sí? Que va a estar localizado posterior al cuerpo vertebral, y hay un plexo posterior que va a estar localizado anterior al arco vertebral, ¿ok? Esos son los plexos internos. Y aparte tenemos plexos venosos externos, uno anterior que va a estar adosado a la cara anterior del cuerpo vertebral, y un plexo venoso externo que va a estar adosado entonces a la cara posterior de los arcos vertebrales, ¿sí? Todos estos plexos se comunican a través de los forámenes intervertebrales, ¿ok? Emiten ramas venosas que se anastomosan a través de los forámenes intervertebrales, ¿ok? Si se recuerdan, en la clase pasada habíamos hablado de las venas basivertebrales, que son venas gruesas y venas tortuosas que nacen desde los cuerpos vertebrales y que van a ir a drenar principalmente hacia los plexos internos anteriores, ¿ok? Vean dónde está, hacia los plexos internos anteriores y hacia los plexos externos anteriores también, ¿ok?
Entonces, venas basivertebrales drenan hacia plexo venoso interno anterior y plexo venoso externo anterior. ¿De acuerdo? Y bueno, todos estos plexos van a ir a drenar a lo que se conoce como las venas intervertebrales, que reciben sangre de las venas de la médula y de los plexos venosos. Estas venas intervertebrales acompañan a los nervios espinales a través de los forámenes intervertebrales y van a ir a drenar en las venas del cuello y las venas segmentarias del tronco. Las venas segmentarias del tronco son las que se conocen como intercostales, las lumbares y las sacras. ¿Ok? Y esa sería entonces la irrigación de la columna vertebral. Y ya para terminar, tenemos la inervación de la columna. La inervación de la columna está dada principalmente por los ramos meningios del nervio espinal. Este es un esquema parecido al que ya habíamos visto antes para la irrigación de las cápsulas articulares, pero de las articulaciones cicapoficarias, pero vamos a hablar entonces de la inervación de la columna vertebral. Como bien dije, recibe la inervación de los ramos meningios de los nervios espinales. Este ya es un nervio espinal formado por las dos raíces, tanto la raíz posterior como la raíz anterior. Aquí está el nervio espinal común, digamos, antes de subdividirse en su rama anterior y en su rama posterior. Y en este nervio espinal es donde nace lo que se conoce como ramo meningio recurrente. ¿Y por qué es recurrente? Si se dan cuenta, nace ya afuera del foramen intervertebral, pero regresa y se vuelve a meter para ir a inervar todas las estructuras que están en el canal medular y las estructuras de la columna vertebral. Son los únicos nervios que surgen de los nervios espinales mixtos, ¿ok? O sea, antes de dividirse. Son los únicos que nacen ahí y, como ya les dije, retroceden hacia el conducto vertebral. Estos nervios se van a distribuir en la cara anterolateral de los cuerpos y los discos intervertebrales, ¿ok? Si se dan cuenta, va a ir a inervar todas las estructuras de la columna vertebral y se encargan también de la inervación del periósteo y los anillos fibrosos y el ligamento longitudinal anterior, ¿ok? Van a tener diversos ramos, van a tener un ramo transverso, un ramo ascendente y ramos descendentes. Todos estos ramos se van a encargar de la inervación del periósteo, de los ligamentos amarillos, de los anillos fibrosos, del ligamento longitudinal posterior, duramadre espinal y de los vasos sanguíneos. Pero, en conclusión, la inervación de las estructuras de la columna vertebral está dado por el ramo meningio recurrente del nervio espinal, ¿ok? Y eso sería todo para la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo que podamos resolver.